Entonces la experiencia de hoy, en la número 7, es correspondiente a lo que es torque, que es justo lo que están viendo en la parte de cátedra dentro de esta semana. Si aún así no lo han visto o no lo entienden muy bien, igual recuerden que dentro del canal donde está subida esta experiencia también hay una del paralelo número 6, en la parte de cátedra, en el cual ya está subido el último video, que es el resumen general de lo que es torque. Entonces, la experiencia de hoy es simplemente torque, y el objetivo es entender los conceptos de lo que ya han visto en la parte de cátedra respecto a torque y cómo este se puede aplicar en la circunstancia de un objeto quieto, estática. ¿Ya? Entonces, la primera parte de la introducción del informe, de la experiencia, es simplemente introducir al concepto de torque. Entonces, no es tan necesario, si ya manejaron ese concepto, leerlo, pero también refuerza ciertas cosas que hay que tener en consideración. ¿Ya? Tener la consideración, por lo menos, de que hasta ahora ustedes han visto que un cuerpo se le aplica fuerza, este cuerpo podría, por medio de la suma de todas las fuerzas distintas de cero, cambiar su estado de estar quieto o en velocidad constante a tener una aceleración. Pero en ningún momento ustedes se preguntaron qué es lo que le pasaba a este cuerpo. Simplemente decíamos que si llegaba a acelerar era que simplemente se desplazaba. Pero realmente el cuerpo tiene una forma. Entonces, al aplicar una suma de fuerza distinta a cero, lo más probable es que además de desplazarse, de cambiar, de acelerar, cambiar su velocidad o de su posición, es que también rote dentro de sí mismo, de un punto. Y eso es torque. Es la consecuencia que podremos observar cuando se le aplica una serie de fuerzas y estas fuerzas originan que este cuerpo rote. ¿Ya? Entonces, para comprender ese sistema hay que partir por lo más básico, que es que el cuerpo va a haber fuerzas, pero la suma de fuerzas va a dar cero. Por lo tanto, la suma de torques también va a dar cero y vamos a estar en la presencia de un objeto que simplemente está quieto. Que es el caso más fácil, que uno podría trabajar con fuerzas y la aplicación de torque. La medida cuantitativa de la tendencia de cómo estas fuerzas causan una rotación en el cuerpo es la que denominamos torque. Y depende tanto de la fuerza como en el lugar donde se aplica la fuerza respecto a un punto de giro. Entonces tenemos un objeto que vamos a definir como un punto de giro, que es el único punto en el cual solamente todos los puntos rotan, vamos a decirlo de mejor manera. Cada punto, si yo marco del objeto, lo marco con un color, cada uno de estos puntos al girar va a generar una circunferencia respecto a un punto de giro, pero el punto de giro es el único en el cual no se forma una circunferencia, sino que rota en sí mismo. ¿Ya? En palabras muy simples, la distancia, el R, que se forma dependiendo del movimiento circular que cada uno de estos puntos va a generar, el R en el punto fijo, en el pivote, en la bisagra, lo que sea, es cero. ¿Ya? Entonces, siempre que nosotros queramos calcular un torque, tenemos que tener un punto fijo, un punto en el cual vamos a decir que ese punto es el que describe desde qué distancia se está aplicando fuerza y genera el torque. Necesitamos una fuerza, esa fuerza se va a aplicar en un punto y ese punto respecto al punto de giro tiene una cierta distancia. Esa distancia y esa fuerza son vectores y con esos dos vectores podríamos calcular en cierta manera el torque con ciertas reglas. ¿Ya? Entonces el torque es simplemente este vector distancia respecto al punto de giro, cruz, producto cruz, de la fuerza que se le aplica. Y por eso en la parte de cátedra tuvieron que haber visto cómo poder calcular ese torque, o la magnitud del torque en el mejor de los casos. Como la magnitud de R por la magnitud de F por seno de teta. Vuelvo a decir que si no lo han visto o no lo entendieron muy bien, también podrían ver las mismas clases que son grabadas, o también las de este paralelo si no les corresponde, o de cualquier otro paralelo que les facilite mejor.
Recuerden que en el aula aparece el link, o por lo menos los links de muchos paralelos para que ustedes los puedan ver. Entonces, el ángulo que se va a formar entre esta fuerza y esta distancia, referencia, es θ. Y ese θ es el ángulo que es menor que hay entre los dos vectores que se necesita calcular. El menor siempre, no el antihorario ni el horario, es el menor. Hay veces que va a ser horario y hay veces que va a ser antihorario. ¿Ya? Cabe destacar que F, cuando no lleva un vector sobre la parte superior, refleja magnitud, igual que R, si no llevara la parte del vector, refleja una magnitud. Cuando llevan una flecha en la parte superior, estamos hablando del vector. Y los vectores tienen componentes. ¿Ya? Por lo tanto, el torque, al ser un producto cruz, es un vector. El R cruz F, por defecto, es un vector. ¿Ya? En casos muy particulares, muy sencillos, cuando trabajamos en dos dimensiones, el torque, las únicas dos opciones que tiene, por definición del producto cruz, es que salga del plano de la hoja. Ustedes en este momento están viendo la pantalla, imaginen que la pantalla es un plano en 2D, por lo tanto podríamos tener el vector F de fuerza y el vector R de distancia. Podríamos calcular el torque, el R cruz F, y la solución, las únicas dos opciones que tiene, o que salga de la pantalla apuntando hacia ustedes, o apuntando hacia adentro de la pantalla, apuntando hacia donde ustedes están mirando. La diferencia para poder denotar esa información se utiliza de las siguientes formas. Un círculo con un punto y un círculo con una cruz. ¿Por qué? Porque si nosotros viéramos un vector, la analogía más simple de nuestro cerebro es como si fuese una flecha. Si viene hacia nosotros, lo primero que veríamos sería la punta y después la cabeza de la flecha. Eso orienta que va hacia nosotros, mientras que si se aleja de nosotros, lo primero que veríamos serían las plumas y después la cabeza de la flecha. Entonces, una representación. Y como habitualmente podríamos trabajar en problemas de solamente en un plano, entonces el torque solamente tendría esas representaciones, o un punto o una cruz. Y va a depender si es con signo positivo o negativo y cómo definamos nosotros nuestro sistema de referencia. Cuando el torque apunta hacia afuera de la página, hacia nosotros, hablamos que el torque es saliente y lo consideramos como positivo. Por lo menos en coordinación lo vamos a considerar como positivo y apunta hacia nosotros. Mientras cuando el torque apunta hacia adentro de la pantalla o de la hoja, estaríamos hablando de un torque entrante que se considera negativo. ¿Por qué considerar negativo y positivo? Porque es un eje más. Tendríamos entonces en un plano, tendríamos este plano, y tendríamos que definir cuáles van a ser positivos y cuáles son las direcciones negativas. Por eso decimos más y menos. ¿Ya? Entonces cuando estemos en un plano, vamos a definir, entendiendo, por si acaso, que el plano, ya nosotros siempre generamos el X horizontal y el Y vertical, el Z positivo es en la dirección de nosotros, apuntando hacia nosotros. También se justifica con la regla de la mano derecha. ¿Ya? Si hacen regla de la mano derecha desde X hasta Y, siguiendo el mismo orden del abecedario, el Z apuntaría hacia nosotros, siendo positivo. ¿Ya? Entonces, todos esos conocimientos más o menos como ultramente resumidos de torque, que realmente los pueden profundizar más en la parte de cátedra, son los que se van a aplicar dentro de esta experiencia. ¿Ya? Entonces, la introducción simplemente es explicarles más o menos qué es lo que tienen que saber. Y en palabras muy simples, es aplicar torque a un objeto que va a estar estático. La entrega de este trabajo no es un informe, sino que es la guía de trabajo. Nuevamente, basta con que ponga los nombres en esta hoja de los integrantes y, por si acaso está como medio desfasado ahí. Basta con que ponga los nombres de los integrantes en la parte superior de la hoja y que contesten simplemente las preguntas que se dan a continuación. O también, preferentemente, si es que quieren, podrían crear un nuevo Word
en el cual basta con que enumeren la pregunta que están contestando y también es válido. ¿Ya? No es necesario que pongan bibliografía, introducción, ni nada por el estilo. No es un informe. Y ahora hablaremos del procedimiento de esta experiencia. ¿Ya? Para eso, lo dice lo siguiente, que se construyó un sistema viga pivote. ¿Qué quiere decir? Que acá está una viga, que es la regla, vamos a decir que la regla es la viga, esta celeste que está acá, ¿ya? Y en una parte de esta viga se le pone un pivote. Un tornillo en el cual se perfora la regla y se hace pasar por ese orificio un tornillo para que la regla pueda girar libremente, pero con la consideración que tiene un pivote, un punto de giro. ¿Ya? Ahora, esa regla, además de tener eso, tiene un apoyo acá. Se puso un tarugo plástico en la regla para que cuando la regla diera esta dirección pudiera marcar dentro de la balanza una cierta información. Entonces, la viga se construyó utilizando una regla metálica con un orificio en uno de los extremos y que a través de ese orificio se hace pasar un tornillo, un perno, que afirma la regla y que permite que rote libremente. ¿Ya? Van a considerar que el roce es despreciable, que no hay roce en esta parte de la esquina, ¿ya? De la rotación. Y el orificio, por si quieren saber, la ubicación exacta del orificio está a los 31,5 centímetros. Justo en los 31,5 centímetros de la regla se perfora el centro del orificio. ¿Ya? No se puede ver en la imagen porque lo tapa la parte del soporte negro. En el otro extremo se puso un tarugo plástico. Centrado, por si acaso ese tarugo, la mitad del tarugo, exactamente la mitad del tarugo, está marcando 1 centímetro. Es la regla. Y ese tarugo, la única función que tiene es a poder apoyar la regla en el tarugo y que este tarugo se apoye en la balanza. La regla, para poder trabajar, se niveló horizontalmente. ¿Ya? Está horizontal. Entre los extremos de la regla se ubica un gancho que no se aprecia muy bien acá, pero acá hay un ganchito, un clip, lo que sea, ¿ya? Que permite colgar objetos. La fotografía y el esquema idealizado se muestran a continuación. Ahí está la foto y esta es la representación teórica de esa fotografía. ¿Por qué representación teórica? Porque es lo que nos interesa. Que hay un pivote, que hay una barra, que hay una balanza y hay una cierta masa que se va a hacer colgar en la regla. Primera pregunta es respecto al valor informado en la balanza, porque si esto lo dejamos correr, va a aparecer un número acá en la balanza. Si dejamos la regla ahí puesto, nos va a marcar algo. Si ponemos más un objeto pesado, va a marcar otra cosa. Y la pregunta es, respecto a ese valor que indica la balanza, ¿qué representa ese valor entregado? ¿Ya? Y por favor entregue una explicación breve, no 2 planas ni 3 planas, sino que explique brevemente qué es lo que está informando ese valor. Entonces ya tendríamos entonces la parte 2. En la parte 3, a partir de las siguientes fotografías, que son estas, las más abajo. Acá está la fotografía 1, la fotografía 2, la fotografía 3, la fotografía 4 y la fotografía 5. La diferencia en cada uno es que la balanza indica valores distintos y tienen objetos distintos en diferentes posiciones. ¿Ya? Esas fotografías, en cada una de ellas, tiene que identificar las fuerzas que interactúan con la regla en cada imagen.
tiene que centrarse en la regla, porque es el objeto que gira, que rota, y en ese objeto tiene que identificar cuáles son las fuerzas que actúan sobre él en cada imagen. De las fuerzas detectadas, después que enumere, igual que el modelo de rotación de torque, es encontrar el inventario de interacción y el inventario de fuerza, entonces teniendo esas fuerzas detectadas, identifique cuáles o cuál de ellas provocarían rotación. Imagina que tiene la imagen 1, dice, mira, hay 6 fuerzas, y la enumera, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, hasta la 6, y después se le dice que de las que detectó, cuáles o cuál de ellas provocaría una rotación. Es decir, cuáles de todas las que enumeró generan rotación. Y justificando el por qué. A partir de sus respuestas anteriores, de la fuerza y de cuáles generan rotación, calcule la masa del objeto indicado en cada imagen. En palabras muy simples, por medio de las fuerzas que usted dice que generan torque, aplique el teorema de torque para un cuerpo estático. Y todo esto para cada imagen. Adjunte el modelo trabajado, que es exactamente el mismo modelo, encontrar las fuerzas, describir las fuerzas, dibujarlas sobre el diagrama y aplicar las ecuaciones. Los cuales realizados en cada caso y, por lo tanto, generar una tabla de resumen comparando los 5 casos. ¿Ya? Entonces, tiene que generar un modelo para cada una de las imágenes. Todos los resultados que obtenga los puede generar como una tabla, en la cual en la tabla puede poner acá abajo imagen 1, imagen 2, imagen 3, 4, 5 y los cálculos que obtuvo. Cuántas fuerzas son, cuántas son de rotación y cuál es el resultado que se le estaba pidiendo. ¿Ya? La tabla debe contener los datos obtenidos de las fotografías y los valores de las masas obtenidos. ¿Ven? Es justo lo que estábamos hablando. En la parte 4, respecto a los cambios de valor informado, porque lo más probable es que sean distintos, o acá también los valores distintos, ¿qué relación tiene la masa del objeto colgado? Entonces le están preguntando qué relación tiene masa, la columna de las masas, con la de las fuerzas que usted dijo, o toda la información que obtuvo, distancia, masa, lo que sea. Esto es consistente con su respuesta en la pregunta 2, justifique brevemente. Y eso es todo. ¿Alguna duda hasta acá? Si tienen problemas con torque o tienen alguna duda todavía de cómo calcular el modelo, les vuelvo a decir que hace poco, dentro de una hora, subí la clase de ayer que tuve con el paralelo número 6, en el cual se habla sobre el resumen de lo que es torque. Entonces, sin más, si no hay más dudas, dejo de grabar y ahora simplemente